Hola, soy Dragot y bienvenidos a un nuevo video. Como ya saben, soy estudiante de biología y me gusta compartirles un poco de lo que he aprendido en mi carrera. El día de hoy quería hablarles un poco sobre los insectos, un grupo incomprendido que a muchos de ustedes les desagrada, les da asco, no les gusta. Y por eso decidí empezar con mariposas, porque son el insecto más querido, yo creo, fácilmente. La mayoría de personas las considera bonitas, las considera bellas, por lo que creo que es un gran organismo para introducirlos al mágico mundo de los insectos. Las mariposas y las polillas pertenecen a un orden conocido como Lepidoptera. Ahora, algo que me encanta de la taxonomía, muy ñoño de mi parte, pero que me encanta de la taxonomía de los insectos son los nombres. Generalmente cuando hablamos de nombres científicos o nombres de taxonomía, se manejan palabras que tienen su origen en el griego. En este caso, cuando hablamos de insectos, la mayoría van a terminar en tera, Lepidoptera, Hemiptera, Coleoptera. Tera viene del griego y significa ala. Entonces, básicamente, todos los nombres de los insectos tienen que ver con sus alas. Y los nombres no son de a gratis, no se los sacan del chocho. Los nombres que se eligen generalmente tienen que ver con características que presentan los grupos. En el caso de los insectos, una característica muy notable son sus alas. Todos los insectos tienen alas. Es parte de lo que los vuelve insectos. Y la adaptación que tienen estas alas los divide en órdenes. Eso más otras características. Pero la más importante o la que más se destaca son las alas. Y por eso los nombres hacen referencia a las alas. En el caso de los lepidópteros, lepi significa escamas, por lo que podríamos decir alas con escamas. En otros órdenes sería alas con o alas sin. Por ejemplo, en el caso de los dípteros significa 2 alas, y eso es porque generalmente los insectos tienen 4 alas, 2 pares de alas, en total 4 alas, pero los dípteros solo tienen un par de alas. El otro está modificado y no son alas. Entonces se les llama dípteros, 2 alas. Los coleópteros tienen como un estuche, entonces son alas en forma de estuche. Y así, básicamente, todos los grupos. Todo lo que necesitas para saber al menos de qué orden es el insecto que estás observando. Eso más otras características, ¿no? Hubo un profesor que me dijo que lo único que teníamos que hacer para saber qué insecto estábamos observando era verle la boca y verle las alas. Y en algunos casos las patas. Eso es todo lo que necesitas. Porque las alas te van a decir, estarán modificadas de manera diferente. La boca te va a decir de qué se alimenta y las patas te van a decir dónde vive. Y esa es toda la información que necesitas para saber al menos a qué orden pertenece. Y ya. Si sabes un poco más, puedes identificar hasta familias. Ahora, ¿por qué las llamaron alas con escamas? ¿Por qué será? Bueno, no sé si han visto fotos aumentadas de las alas de una mariposa, pero la realidad es que sí, tienen escamas, y de hecho son esas escamas las que les dan el color. Las escamas tienen formas diferentes y acomodos diferentes dependiendo de la especie. Estos relieves hacen que la luz choque de maneras diferentes y que se refleje de formas diferentes. Y es por eso que vemos los hermosos patrones de colores en las mariposas y en las polillas. Esto significa que si les quitamos las escamas a las mariposas, básicamente tendríamos alas transparentosas. Tal vez identificar la familia, porque algunas familias tienen las formas de las alas como características.
pero no podrás identificar más allá porque necesitas las alas, el color, el patrón. Eso te ayuda mucho a identificar a esta especie. La mayoría de catálogos, de hecho, están basados en eso, en los colores de las alas, por lo que es muy importante tratarlas con cuidado. A mí me parece... Es que generalmente cuando escuchamos escamas pensamos en reptiles, ¿no? En lagartos, en serpientes, en dragones. Los dragones no estoy diciendo que existan, pero vaya, eso pensamos, ¿no? No solemos pensar en insectos, pero los tienen. Y es muy bonito. Les recomiendo que lo busquen, de hecho, son fotos bonitas. Ahora, a la hora de conservar estos organismos, las escamas lo hacen difícil. Para manos experimentadas no es tan difícil, para mis manos de novata es muy difícil por no tocar las alas con las manos. Si tú agarras un escarabajo con las manos generalmente no pasa nada, sus alas son duras, su primer par de alas son duras, puedes acariciarlos. No sucede nada, no les va a pasar nada, pero si tú agarras una mariposa por las alas y les pasas el dedo, 1, mi profesor te mata. 2, la descamaste y vas a perder parte del color y del patrón. Porque tus dedos tienen aceite y la fricción y el aceite van a hacer que se le caigan las escamitas. Eso y las alas en sí son delicadas, o sea, si las agarras muy fuerte, si las tiras, se van a romper, se van a hacer pedazos, son casi como hojas secas, o sea, las tocas y se desintegran. Es por eso que usualmente se les guarda en unas bolsas que se les llama glacine. Es un material suave que las protege de la fricción. Y posteriormente metes estas bolsas en una caja de zapatos, algunos en una caja de metal, algunos en un frasco, para que no esté chocando y el espécimen no se lastime, no se rompa, porque una vez que las metes en la bolsa se van a secar y un insecto seco es como una hoja seca, y no sé si ustedes han agarrado una hoja seca, pero si la aplastas se desintegra. Básicamente eso pasaría con las alas, o sea, si las tocas cuando están secas, pues se van a romper muy fácilmente. Ahora, si se rompen tan fácilmente, ¿cómo las guardan? ¿Cómo hacen cuadros con mariposas? Hay muchas técnicas. Bueno, no, de hecho no. Es solo una. Hay muchas técnicas para humectarlas. Lo que haces es las pones en una cámara húmeda. Hay diferentes métodos de hacer cámaras húmedas y así las rehidratas para que sea más fácil de manipular. Aún así siguen siendo organismos sumamente delicados. En general los insectos son sumamente delicados y cuando se está trabajando a nivel científico con estos, perder un tarso es como decir perder una falange de tu dedo, es horrible. Te puede evitar llegar a especie en algunos grupos. Entonces es complicado, porque básicamente lo que haces es, en inglés sería pinning, pero yo me gusta llamarle vudú. El montaje entomológico me parece como el vudú. Básicamente posas al insecto y con un montón de alfileres mantienes la posición hasta que se vuelve a secar y entonces ya no se va a volver a mover de esa posición, a menos que lo vuelvas a rehidratar, pero generalmente no haces eso. En el caso de las mariposas es un poco más complicado porque claramente no puedes pasarle alfileres a las alas porque las romperías y rompe todo el propósito. Lo que haces es agarras pedazos de papel glacine y hay otros papeles que también se pueden utilizar y presionas el ala y haces como un contorno de alfileres para sostener el ala en su lugar. Para mover el ala no usas tus dedos. 1, porque tus dedos son grandes y torpes. 2, porque como ya lo mencioné anteriormente, la descamas y no queremos eso. Mi profesor me mata si hago eso. Lo que hacemos es usar pinzas, pero
tiene que ser con mucho cuidado, porque no le cuenten a mi profesor, pero la cantidad de alas que he roto con las pinzas es sorprendente, porque una vez se me cayeron y no las arreglé. La punta se dobló y entonces estaba como en forma de gancho en vez de estar en forma como de pinza, así a los lados, para que al agarrarlas pues está plano, no sé cómo explicarlo. Pero como esta tenía una punta, a la hora de agarrar las alas, la pinza las atravesaba y a la hora de... Pero no lo notas, ¿ok? Porque son organismos chiquitos y a la hora de jalarlo rasgaba toda la ala. Horrible. Tuve que pedir pinzas prestadas porque estaba destrozando todas las alas y fue horrible. 0 de 10, no lo recomiendo. El montaje de insectos es estresante, pero es muy bello. Si quieren un video más largo al respecto de cómo es que atrapamos a los insectos, cómo los sacrificamos, porque sí, en el caso de que estés haciendo una colecta de insectos, se sacrifican en muchas ocasiones. Existen diferentes métodos dependiendo del grupo y dependiendo la especialidad con la que lo hagas, porque hay veces que hay métodos que te van a funcionar hasta cierto punto, pero si quieres ir más allá, si quieres mantener a los especímenes así mamalones, tienes que usar otros. Pero si lo haces únicamente para hacer un estudio de órdenes, por ejemplo, y no vas a llegar a especie de todo lo que recolectaste, en ese caso usas técnicas más sencillas, por ejemplo. Les puedo hacer un video al respecto sobre cómo las atrapamos, cómo las sacrificamos y después cómo las preservamos y cómo las montamos. De hecho, tengo una mariposa que no sacrifiqué yo, ya se encontraba muerta. No me parece correcto ir por ahí atrapando mariposas y matándolas nada más porque me parecen bonitas. Entonces únicamente atrapo las que ya están. Bueno, no las atrapo porque ya están muertas, pero simplemente recojo las que ya se encuentran fallecidas. No lo voy a negar, me parece muy atractiva la idea de simplemente agarrar la primera mariposa que vea y sacrificarla y quedármela y montarla, pero no lo hago. No lo hagan ustedes tampoco. Respeten. Mejor esperen a que se mueran. De todas maneras, los insectos suelen tener ciclos de vida muy cortos, de días, semanas. No recuerdo si hay alguno que llegue a meses, probablemente sí. Entonces, si quieren ese video, coméntenlo. Cualquier otra duda que tengan, coméntenlo. Y la próxima vez que salgan, la próxima vez que vean una mariposa, que vean una polilla, obsérvenlas. Es muy interesante. Me gusta observarles su trompa. No sé si ya les había contado de la trompa, pero la trompa de las mariposas se le llama espiritrompa, porque es una espiral. Me parece muy chistoso. De hecho, es como un espantasuegras. Se desenrolla para comer. Está cagadísimo. Busquen imágenes. Si no les dan miedo los insectos, busquen imágenes. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Cualquier duda en los comentarios y cualquier otro organismo del que quieran hablar en los comentarios. Insectos. Me encantaría seguirles hablando de insectos. Comenten qué prefieren: escarabajos, hormigas o moscas. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.